Muy buenas, soy Víctor Mayoral, soy anestesiólogo, trabajo en medicina del dolor en 3 hospitales, 2 de ellos están juntos, es el Hospital Universitario de Bellvitge, el Instituto Catalán de Oncología, uno está enfrente del otro, y también en la actividad privada en el Instituto Aliaga de la Clínica Tecnon en Quirón Salud, Barcelona. Pues lo primero, pues ser elegante y agradecer a Alfredo Covarrubias, mi amigo, y a Algia que me hayáis invitado a daros este tema, que es un tema tan actual como es los criterios de derivación a las unidades del dolor, que lo voy a hacer brevemente porque lo bueno si breve, 2 veces bueno, decimos aquí. Bueno, lo primero es que cuando vais a proponerle a un paciente que vaya a una unidad del dolor, siempre hay que presentar la derivación a la unidad del dolor como una herramienta más, ¿vale? En un abordaje integrador y siempre evitando que entienda que es la última posibilidad terapéutica, ¿vale? Esto, por favor, hacerlo. Una vez os habéis planteado pues, hacer esta derivación, tenéis que pues, escribir lo que transferiréis a vuestros colegas en las unidades del dolor, como es el motivo de consulta, la sospecha etiológica y diagnóstico definitivo. Esto ha cambiado en los últimos años. Antes, al menos en mi área, solo se aceptaban pacientes con diagnóstico definitivo, y hace ya bastante, pero que aceptamos pacientes con sospecha diagnóstica, obviamente la localización, el tiempo de evolución, la intensidad y limitaciones, otros profesionales consultados, criterios de priorización, pruebas complementarias y tratamientos realizados. Esto es importante porque hoy tenemos muchas fuentes de información. El paciente, cuando llega a la sanidad pública, aunque esté todo centralizado, suele venir con pruebas de otras instituciones no públicas, y debemos también saber a quién otros ha consultado. Entonces, esto es una derivación al dolor, es una cosa importante, y cuanto más información tengamos, mejor. Así que si hacéis en la derivación hincapié en todas estas cosas, pues se agradece, ¿vale? En mi área, que hay varios criterios de derivación en diferentes sitios que pueden tener muchas cosas en común, pero en mi área, como general, decimos que podemos enviar pacientes con dolor crónico severo, con una EVA mayor de 7 o igual a 7, con funcionalidad afectada, aunque tengan una EVA menor de 7, que, por ejemplo, hayan tenido intolerancia o no tengan intolerancia a analgésicos, o que lleven dosis altas de opioides, no por adicción, porque nosotros no somos una unidad para adicción. Para eso hay otras unidades, al menos en España, pero un paciente con más de 90 miligramos de morfina equivalente al día, en algunos sitios dicen 120, pues, y que no responde, no mejora, pues evidentemente debe ser enviado, ¿no? También una cosa importante es que tengamos una disponibilidad de una técnica analgésica rápidamente resolutiva, por ejemplo, una vertebroplastia, una radiofrecuencia. Y cuando tengamos dudas diagnósticas, que eso es lo que decía el diagnóstico definitivo de antes, ahora como tenemos capacidades diagnósticas bastante interesantes, como os enseñaré, pues por favor, si tenéis dudas diagnósticas y podemos colaborar, pues ahí enviarlo, ¿vale? Hay otras maneras de presentar los criterios de derivación, como son estos 4, que es un paciente que pues, no tiene el dolor de una manera aliviada suficientemente, a pesar de un tratamiento bien hecho, un seguimiento bien hecho, hasta el máximo que ha conseguido el médico que lo lleva cada día, ¿no? El paciente que tiene un posible tratamiento específico en una unidad del dolor, como los que señalaremos más tarde, una presentación clínica compleja, con dificultades para su manejo o en control de efectos secundarios, como hemos dicho, un dolor diagnosticado como crónico, en el que ya se ha curado la lesión inicial, pero al paciente se le ha quedado el dolor, y es cuando, digamos, es el dolor crónico la enfermedad en sí misma, no es un crónico con agudizaciones progresivas y intervalos sin dolor, sino un crónico, a veces, muchas veces nociplástico, sin saber muy bien de dónde viene. Esto merece una evaluación en las unidades del dolor. Y después, en las unidades del dolor que cuenten con psicólogo, pues los psicólogos tienen su
sus criterios, ¿no? Los psicólogos aquí en el área que estoy yo, pues tienen estos criterios, que es la sospecha de presencia de un trastorno psicopatológico, incluso aunque sea previo a la aparición del dolor, porque nos dificultará el manejo, un trastorno adaptativo secundario a patología del dolor y que interfiere pues, en la calidad de vida, presencia de variables como catastrofización, miedo, evitación, configuración sistémica, kinesofobia, todos estos son estos son los que yo utilizo más cuando un paciente tiene esto, porque tiene una tendencia a la cronicidad clara. Presencia de patología de dolor que requiera una intervención psicoterapéutica a nivel individual. Muchos sitios sabéis que se hace terapia de grupo, que va muy bien, pero a veces hay gente que necesita terapia individual. La presencia de adicción a opioides y otras sustancias que también pueden complicarnos la vida en el tratamiento. Y finalmente, demandas de screening psicológico, psicosocial previo a implantes de sistemas de neuromodulación de los que disponemos en las unidades del dolor, ¿vale? Y todo esto que he dicho, al final, a los médicos de atención primaria les digo, oye, léeroslo, pero al final el criterio es derivar cuando se crea que se puede beneficiar el paciente de una consulta en una unidad del dolor que pueda ofrecer un abordaje diferente al que disponemos a nuestra disposición. Esto es así, es tan genérico porque nos encontramos en diferentes centros de salud con diferentes prestaciones, experiencia y tenemos que tener un contacto pues habitual y desde luego pues oye, donde no podáis llegar y sí podemos ayudar, pues por favor derivarlos. El paciente tiene que ser derivado, al menos en nuestra área, con varios criterios. Uno de ellos es la priorización, ¿vale? No es lo mismo un paciente con una emergencia, un dolor oncológico con un déficit motor, que se debe ver ya, ¿vale? Incluso va a urgencias, que los dos otros criterios que tenemos, que es la derivación preferente, que la consideramos que es menos de un mes, o sea que tendríamos que ver al paciente en menos de un mes. Eso no quiere decir que lleve un mes con dolor, puede llevar más, pero que tenemos que verlo en menos de un mes porque tenemos amplia experiencia de que si no lo tratamos rápido y bien, va a progresar a un dolor crónico cada vez más difícil, ¿vale? Son dolores de reciente instauración que los invalida gravemente, tanto en la autonomía básica como pues, en las instrumentales. Y ejemplos, pues crisis de neuropatías agudas periféricas o centrales, aplazamientos vertebrales dolorosos, síndromes de dolor regional complejo, una no resolución de dolor crónico postquirúrgico postraumático, todo esto. Después tenemos otro grupo de pacientes que diríamos sería una derivación ordinaria, que nos podemos permitir verlos en 1 a 3 meses, que son pacientes más bien estables, un dolor persistente, con agudizaciones o no, pero que sinceramente no son dolores probablemente más inespecíficos y que tienen esa tendencia a la cronicidad, que no hay nada que les haga que tengan criterios de preferencia en este momento, ¿vale? Y entonces ahí pues tenemos la cirugía de espalda fallida, mal llamada fallida, dolor persistente por cirugía, dolor facetario, dolores tendinosos, neuropatías crónicas, neuropatías por atrapamiento sin déficits, motores, dolor pélvico crónico, radiculalgia, etcétera, etcétera, ¿vale? Después, nosotros tenemos, al menos, desde luego con la pandemia se ha mejorado mucho, pero ya teníamos antes, llevamos muchos años, con un tipo de consulta que no tenemos al paciente delante. Son consultas de médico a médico. Entonces, como las listas de espera son tan grandes y tenemos que priorizar, este tipo de consultas están bien. Por ejemplo, tenemos una consulta los martes por la mañana, o sea, hoy es lunes, mañana me toca esto, parte de mi consulta, en el que aceptamos pacientes donde el médico pues me pregunta sobre indicaciones de un fármaco, sus dudas de priorización, dudas sobre si se podría beneficiar de una técnica analgésica, o son pacientes que ya los llevamos en la unidad del dolor y pues a lo mejor cualquier técnica que les hayamos hecho, tratamiento multidisciplinar, pues les ha mejorado considerablemente, les hemos dado el alta, pero después para acceder a nosotros otra vez espontáneamente no es posible, pero sí a través del médico de cabecera que nos dice simplemente, oye, que ha empeorado, volverle a hacer
el tratamiento que la hicisteis, que le fue bien, pues lo priorizamos, ¿vale? Bueno, dentro del sistema de salud, tanto público o privado, en el privado no lo he dicho, pero en el privado, al menos en España, el paciente puede pedir directamente ser visitado en una unidad del dolor, si se lo permite la mutua, que no hay problemas normalmente. Entonces, bueno, ¿a qué unidad de dolor debe ir? Pues la IAS lo que hace es dividir en 3 unidades potenciales, bueno, potencias de unidades de dolor, desde la 1 unidisciplinar hasta la 3 multidisciplinar y con investigación y con diferentes prestaciones cada vez más crecientes. Pero esto es muy difícil que lo sepa el médico derivador. Lo que tenemos que hacer, básicamente, es que esté disponible tanto para el paciente sin miedo como para el médico que refiere al paciente, pues nuestra cartera de servicios. Y simplemente se publica. Esta es nuestra cartera de servicios para dolor en columna, ¿vale? Dolor craneofacial, dolor en extremidades superiores, para dolor en extremidades inferiores y periné, para dolor en abdomen y pelvis, para dolor neuropático puro, ¿vale? Y para dolor difuso, ¿vale? Entonces, entre ellos, la fibromialgia. Aquí quiero puntualizar una cosa. Nosotros podemos ayudar en el diagnóstico de la fibromialgia, pero las unidades de fibromialgia, al menos en mi país, son unas unidades independientes, ¿vale? No son de las unidades del dolor. Todo el mundo llevamos fibromialgia, evidentemente, pero hay unas unidades especializadas en fibromialgia. Lo que sí que hacemos es descartar otro tipo de patologías para apoyar el diagnóstico de fibromialgia finalmente. Y ahora sabéis que en enero del 2022 pues están los nuevos criterios de la OMS y de la IAS de dolor nociplástico y con ellos pues tendremos un cambio profundo en la manera en que abordamos estos pacientes. Y si lo que necesito es un diagnóstico, no es solo de fibromialgia, pues probablemente muchos de nuestros colegas que no están en las unidades del dolor no saben que en las unidades del dolor tenemos pues un abordaje muy multidisciplinar, que disponemos de recursos que a lo mejor ellos ni saben, y entre ellos pues tenemos algometrías, la ecolastrografía, ecografía de nervio para ver lesiones nerviosas, aumentos de áreas seccionales, ecomiografía, o sea, combinación de electromiografía, eco y potenciales sensitivos, test cuantitativo sensorial, microneurografía, esto lo hacen los de neurofisio y hay muy pocas unidades en España que lo hagan, pero es excelente para patología de fibra C. Podemos hacer bloqueos diagnósticos, una cosa muy frecuente porque no tenemos claro dónde venga el dolor, ¿vale? Estimulación nerviosa diagnóstica, escalas diagnósticas para diferentes patologías de screening o simplemente para decir cuánto de nociceptivo, cuánto de nociplástico, cuánto de neuropático tiene el dolor de ese paciente. Y finalmente, lo que quiere también el paciente y el profesional es saber qué le van a hacer, ¿no? Y bueno, es un resumen más o menos de los tratamientos que tenemos, pero básicamente tenemos tratamientos psicológicos, los farmacológicos, digamos, un poquito más avanzados, dado que lo podemos dirigir por fenotipo, podemos acceder a ensayos clínicos que en otros sitios no tendrán. Esto es especialmente importante para el dolor neuropático. Parches de capsaicina, que a pesar que se puede hacer en atención primaria en mi país, pues básicamente se hacen en las unidades del dolor. La iontoforesis, el TENS y el TENS se hacen en muchos sitios, sigue habiendo una indicación. El PENS sí que lo hacemos más en las unidades del dolor. Infusiones de antipelagésicos, estos ketamina, lidocaína a dosis de 2-4 miligramos kilo, magnesio, todo este tipo de cosas que sí que lo tenemos. Infiltraciones de todo tipo, corticoides, PRPs, las radiofrecuencias, pulsada, lesional, intracanal. Todo esto tiene sus indicaciones, se puede profundizar más, pero está bien tener en una sola diapositiva pues, más o menos que el derivador sepa qué le van a hacer al paciente. Porque no, el paciente pregunta y quiere saber, igual no quiere ir a un sitio de estos, ¿no? Y hay que explicarlo. Tenemos más tratamientos, terapia eléctrica magnética transcraneal, tenemos terapia Recognize para miembro de fantasma, para síndrome regional complejo,
la vértebro, la cifoplastia, los implantes de neuroestimulación de cordones posteriores o de nervios periféricos y finalmente las bombas reservorios intratecales para opioides anestésicos locales o psiconotis, por ejemplo. Y con esto acabo. Muchas gracias a todos. Ahí tenéis mi email personal de Gmail. Cualquier pregunta que me queráis hacer, pues estaré encantado en responderla. Muchas gracias.